5 inolvidables historias reales sobre pruebas de paternidad con giros inesperados. Las siguientes historias ilustran cómo pueden desmoronarse las relaciones cuando aparecen las dudas, como les ocurrió a estos 5 hombres que deseaban someterse a pruebas de ADN. Lamentablemente, algunas de sus relaciones se quebraron por la desconfianza y se habló de divorcio. Un hombre duda de la paternidad de su hijo durante el embarazo de su esposa y acaba haciéndose una prueba de ADN. Un marido acudió a Reddit para hablar abiertamente de una gran discusión que tuvo con su mujer en relación con su hijo, que supuso un riesgo importante para su matrimonio de 10 años. Reveló que conoció a su mujer en la universidad, se conocían desde hacía 14 años. Admitió que el último año había sido difícil, pero que poco a poco estaban intentando reconstruir su relación. Pero a lo largo de todos esos altibajos, el hombre solo tenía cosas buenas que decir de su mujer. Es guapa, comprensiva, amable, con clase y, en general, una esposa increíble. Tras superar la mala racha, la esposa descubrió que estaba embarazada y OP se alegró mucho. Pero, por alguna razón, no podía deshacerse de la sensación de que el niño podría no ser suyo, sobre todo a juzgar por los obstáculos que habían tenido que superar en los últimos meses. No obstante, su mujer dijo que solo se quedaría con el bebé si él se comprometía plenamente con su matrimonio, y el marido juró que así sería. Aún así, el persistente pensamiento de que podría no ser el padre le atormentó durante todo el embarazo. Cuando nació el niño, OP estaba tan obsesionado con la idea de que no era el padre que le costaba sentirse feliz o incluso coger al niño en brazos. Para su tranquilidad, finalmente pidió a su esposa una prueba de paternidad. A su esposa le molestó su petición, pero le dijo que lo hiciera si eso le hacía sentirse mejor. Así lo hizo, y 2 semanas después, los resultados confirmaron sus sospechas, él no era el padre. Sintió una ira desbordante y entró en la casa, gritando, chillando y preguntando cómo podía hacerle eso su mujer. Pero ella no reaccionó, y él añadió. Todo el tiempo estuvo sentada en el sofá, intentando consolar al bebé. Esto me enfureció aún más por alguna razón, así que la eché allí mismo. Al día siguiente, la esposa de OP le llamó y le aseguró que el bebé era suyo. Le pidió que se hiciera una segunda prueba con otra empresa, cosa que hizo pensando que no tenía nada que perder. Pensó que una segunda prueba le ayudaría a reforzar sus argumentos en el divorcio. OP no solo se hizo una prueba más, sino 2, y ambas confirmaron que él era el padre. Fue un gran alivio, pero cuando llamó a su mujer para darle la buena noticia, ella le dijo que no volvería a vivir con él. No podía superar cómo la trataba, desde que le pidió la prueba de paternidad hasta que la echó de casa. La esposa de OP le dijo que su reacción ante la falsa prueba de paternidad le daba asco, por lo que iba a pedir el divorcio. Sin embargo, estaba dispuesta a permitirle ver a su hijo. El usuario de Reddit creía que su reacción era válida, pensando en lo conmocionado y enfadado que estaba por la prueba falsa, pero dijo que incluso en su enfado, nunca le puso la mano encima a su mujer. Sin embargo, comprendió que algunas de sus acciones estaban fuera de lugar, pero las achacó a sus emociones. OP también era consciente de por qué su mujer estaba enfadada, sobre todo sabiendo que él era el padre todo el tiempo, pero sentía que ella no intentaba comprender su versión de los hechos. Tenía intención de hablar con ella para ver si había alguna esperanza para su matrimonio, pero mientras tanto, los comentaristas de Reddit tenían algunas cosas que decir. Muchos usuarios le consideraron equivocado, afirmando que su esposa tenía razón al divorciarse de él porque no solo presentaba problemas de confianza en un momento en que su relación era vulnerable, sino también cuando su esposa estaba embarazada. En lugar de centrarse en el daño físico que no causó, los usuarios de Reddit le hicieron consciente del daño mental y emocional que hizo sufrir a su mujer cuando tuvo que proteger a su hijo de su enfadado marido. Nace un bebé con ojos y pelo de distinto color. El 20 de diciembre de 2023, una colaboradora anónima contó su experiencia. Llevaba 2 años casada con su marido, de 28 años, y relató el nacimiento de su hija, ocurrido apenas 5 semanas antes. La autora original de 27 años había dado a luz a una preciosa hija de pelo rubio y ojos azul claro, mientras que ella y su marido tienen el pelo castaño y los ojos marrones.
La situación la llevó a buscar consejo y opiniones en la comunidad online. La inesperada y fuerte reacción emocional de su marido le había hecho plantearse preguntas sobre la paternidad de la niña, mientras que él se negaba a escuchar nada de lo que ella tenía que decir. A pesar de sus intentos de aclarar que los bebés suelen tener el pelo y los ojos más claros, que pueden oscurecerse con el tiempo, el marido seguía sin estar convencido. Intensificó la situación insistiendo en una prueba de paternidad, junto con el ultimátum del divorcio si ella no accedía. Ante esta exigencia, se sometió a regañadientes a la prueba de paternidad para responder a las preocupaciones de su marido. Tras el alta hospitalaria, ella y su hija volvieron a casa, y su marido optó por pasar las 3 primeras semanas en casa de sus padres para crear cierta distancia mientras su mujer se recuperaba. Durante este tiempo, informó a sus padres de la situación. Posteriormente, la suegra se puso en contacto con ella transmitiéndole un mensaje inquietante. Afirmó que si la prueba de paternidad refutaba la conexión biológica del marido con el niño, utilizaría su influencia para asegurarse de que se enfrentara a importantes consecuencias en el inminente divorcio, jurando verla llevada a la tintorería. Mientras atravesaba ese difícil periodo, la mujer encontró el apoyo y la ayuda de su hermana, que se convirtió en un pilar de fortaleza, ayudándola a cuidar del recién nacido en medio de las tumultuosas circunstancias. Un día antes de compartir su relato en Internet, ella y su marido recibieron los resultados de la prueba de paternidad, tal y como ella compartió. Mostraron que él era el padre y mi marido tenía una expresión de sorpresa, un poco mortificada, con los ojos muy abiertos mientras lo miraba. Incapaz de contenerse, no pudo resistirse a decir, «Te lo dije», y se echó a reír ante la expresión de estupefacción de su marido. Su reacción le sacó de su asombro inicial, y se enfadó por su diversión. Siguió una acalorada discusión, caracterizada sobre todo por su voz elevada, hasta que la hermana intervino bajando las escaleras, lo que hizo que el marido se callara. Tras el enfrentamiento, el marido de la Reddite se retiró de nuevo a casa de sus padres, alegando la necesidad de despejarse. Unas horas más tarde, recibió una reprimenda de su suegra, que desaprobó su risa por considerarla una patada a su marido en el suelo. Ese sentimiento se reiteró en un par de mensajes desagradables que recibió de Sunil a la mañana siguiente. Buscando el punto de vista de otra persona, la OP no pudo evitar preguntarse si se había equivocado al decirle a su marido «te lo dije» antes de reírse de él cuando recibieron los resultados de las pruebas. Por suerte para ella, los usuarios de Reddit estaban de su parte. Un hombre descubre que el segundo hijo es suyo tras pedir una prueba de ADN y ahora se enfrenta al distanciamiento. Un usuario de Reddit de 37 años acudió a la plataforma para explicar por qué de repente se cuestionó su relación con su segundo hijo. Su preocupación era tan grave que pidió a su esposa una prueba de ADN, arriesgándose a arruinar sus 12 años de matrimonio. Tienen 3 hijos, pero siempre había tenido la persistente sensación de que el niño no era suyo. El mayor y el pequeño se parecen a mí, pero el mediano no. Era consciente de que el engaño era un motivo de ruptura para su mujer, y eso le hizo desear aún más pedir una prueba de ADN. Sin embargo, esa misma razón ofendió a su mujer, de 35 años, y a pesar de sus sentimientos, OP insistió en que no debería ser un problema si su cónyuge no tenía nada que ocultar. El enfado de su esposa aumentó aún más sus sospechas, lo que le llevó a seguir adelante con la prueba, solo para descubrir que el niño era suyo. Tras obtener los resultados, pensó que el asunto había terminado, pero las cosas empeoraron. Su esposa se cuestionó el futuro de su matrimonio. La petición de OP había hecho mella en su matrimonio. Su mujer seguía muy enfadada con él porque creía que no confiaba en ella. También hizo que su hijo se cuestionara su lugar en la familia por no tener los rasgos de su padre. El hombre intentó que su mujer entendiera su punto de vista, pero ella no podía superar el hecho de que él pensara que la engañaría. La esposa del hombre tampoco podía comprender su voluntad de poner en peligro a su familia por orgullo. La esposa de OP acabó mencionando el divorcio, que no era como OP pensaba que le irían las cosas. Desde el incidente, la pareja dejó de hablarse, pero OP esperaba que algunos usuarios de Reddit le ayudaran a idear formas de conseguir que su mujer volviera a hablar con él.
Un par de meses después de compartir su historia en Reddit, OP volvió con una actualización y dijo que su mujer por fin había accedido a sentarse y hablar con él. Sin embargo, su opinión no había cambiado del todo, pues seguía sin poder superar la desconfianza de su marido y el daño que había causado a su hijo. La esposa de OP creía que no podría volver a confiar en él y su hijo se sentía aislado y pensaba que le odiaba. La esposa del hombre reveló que el niño siempre había sido consciente de lo diferente que le trataba su padre, pero OP no se había dado cuenta. Las acusaciones de engaño también hicieron pensar a su cónyuge que podría tener sus propios secretos. El esposo admitió haber sido infiel durante sus 2 relaciones anteriores, pero dijo que no había hecho lo mismo en su matrimonio. La esposa también dijo que nunca había engañado y que la situación entre ellos no mejoró con el tiempo. En cambio, la pareja de OP no creía que pudiera perdonarle nunca. Aunque OP esperaba que la prueba de paternidad le tranquilizara, el resultado fue que su hijo y su esposa le guardaban un enorme rencor. Sin embargo, no solo su hijo mediano estaba molesto con él, sino que todos sus hijos no le dirigían la palabra. Para añadir sal a la herida, la esposa de OP deseaba el divorcio. Los Redditors no sintieron ninguna simpatía por él, pues creían que su esposa merecía marcharse porque conocía su valía y la de su hijo. Tampoco sorprendió a la mayoría de los lectores que OP hubiera engañado antes. Además, sus dudas sobre su esposa de 12 años y las acusaciones de engaño hicieron que los Reddites consideraran su comportamiento como una traición digna de divorcio. El marido rehúye a su hija recién nacida y acaba enfrentándose a un ultimátum de su esposa. Los 3 hijos de una mujer eran la viva imagen de su marido. Sin embargo, cuando nació su hija, no se parecía en nada a él, pues tenía el pelo rubio, la piel pálida y los ojos verdes. Su marido ni siquiera soportaba coger a su hija en brazos después de darle la bienvenida. Mientras estaba embarazada de su hija, se acercó a un compañero de trabajo mayor que ella. El compañero era muy amable no solo con ella, sino también con otra compañera. Se desvivía por darles café cada mañana y a veces dejaba flores en sus mesas. A la mujer no le importaba su comportamiento porque el compañero estaba felizmente casado y siempre hablaba maravillas de su familia. El hombre mayor tampoco se insinuaba. Sin embargo, el comportamiento del hombre no le sentó bien a su marido. Cuando él le pidió que cortara los lazos con su amable compañero de trabajo, ella se negó. Esto provocó una pelea hasta que el marido de OP acabó olvidándose del asunto. Cuando nació su hija, su enfado resurgió. Su hija tenía el mismo color de ojos y el mismo tono de piel que el compañero de trabajo mayor de su mujer. El marido de OP llegó a exigir que se sometieran a una prueba de paternidad, pero ella se negó. La mujer pensó que era innecesario y que sería humillante, e insistió en que su hija era exactamente igual que sus bisabuelos, pero él no cedió. Estaba decidido a descubrir si su mujer le había engañado. Para empeorar las cosas, la familia política de OP se involucró. Los padres de él la aislaron, y su cónyuge se negó a ayudarla en los cuidados del bebé. Su falta de ayuda la perjudicaba porque se comportaba de forma diferente cuando se trataba de sus hijos. Finalmente, la OP decidió hacer la prueba de ADN después de que todos la visitaran con motivo del cumpleaños de su hijo, pero no hablaran con ella. La madre de su marido optó por recluir a su hija y no permitir que saliera en la foto de los nietos. Para sorpresa de todos menos de OP, la prueba de paternidad dio positivo. Todos se sintieron inmediatamente culpables y pidieron disculpas a OP por cómo la habían tratado. Su esposo por fin cargó a su hija por primera vez y lloró. También se disculpó profusamente y siempre lloraba cada vez que cogía a su hija en brazos. En una actualización, OP reveló que le perdonó porque sintió que era sincero en su remordimiento. ¿Y su familia? La mujer no quiere volver a tratar con ellos porque no quiere que traten a sus hijos como la trataron a ella. Al final, le dio un ultimátum a su marido, o se mudaba a su país de origen o se divorciaba. La decidida progenitora le dijo que ya estaba hablando con un abogado especializado en divorcios, y fue entonces cuando él se dio cuenta de que iba en serio. Aceptó las condiciones de su esposa y dijo que haría cualquier cosa para ganarse su perdón. La pareja acudió a terapia individual y de pareja para solucionar sus problemas.
Ope aseguró a los lectores que las cosas iban bien entre ella y su marido y esperaba que siguieran así. Los internautas no pudieron evitar compadecerse de la mujer. Esposo duda de la paternidad de su hijo por su tono de piel más oscuro. El 9 de mayo de 2020, un hombre blanco de 29 años acudió a Reddit para pedir consejos sobre una situación delicada en la que se había metido. Ope explicó que estaba casado con una mujer negra de 30 años con la que tenía 2 hijos pequeños. Su hijo tenía 5 años y su hija 3 cuando escribió su consulta. El hombre explicó que cuestionaba la paternidad de su hijo porque el niño no se parecía en nada a él. Tras escuchar a sus allegados decir que el niño no era suyo, decidió hacerse una prueba de paternidad a espaldas de su esposa, pero el tiro le salió por la culata. El hombre empezó su publicación en Reddit revelando que su esposa negra se quedó embarazada de su hijo al principio de su relación de 1 año, y que por eso se casaron. Por suerte, la pareja fue bastante feliz en el matrimonio, y aunque aceptó a su hijo como suyo cuando nació, el hombre se dio cuenta de que el niño apenas se parecía a él, y añadió: "Es notablemente más oscuro que mi esposa". Ope se quejó de que su hijo no parecía medio blanco y de que sus amigos y familiares le habían preguntado si estaba seguro de que el niño era suyo. El padre admitió tener dudas, pero al principio decidió confiar en su mujer, y quería a su hijo. Sin embargo, cuando el niño tenía 2 años, la pareja dio la bienvenida a su hija, y el hombre no dudó de su paternidad. Observó que se parecía a él y que tenía los mismos ojos azules que él y su familia establecieron un vínculo con ella más rápidamente, afirmando además: "Nunca me había dado cuenta de lo poderoso que es saber que un hijo es tuyo". Sin la duda de su paternidad, al hombre le resultó más fácil conectar con su hija, y al ver su parecido con ella, se convenció de que su hijo no era suyo. Ope dijo que intentaba tratar a sus hijos como iguales porque los veía como su descendencia. Sin embargo, muy pronto empezó a sentir resentimiento hacia su hijo, y el hombre dijo: "Me parecía injusto tener que cuidar del hijo de otra persona". También empezó a resentirse con su mujer porque sentía que le había traicionado, antes de confesar: "Al final me hice una prueba de paternidad en secreto". Ope se sintió aliviado cuando descubrió que el niño era suyo, y en los meses que siguieron, la relación entre él, su mujer y su hijo mejoró drásticamente, y ahora se siente más unido al niño, sabiendo que es suyo. Él y su esposa estaban tan contentos que empezaron a hablar de tener un tercer hijo. Sin embargo, acabó confesando lo de la prueba de ADN porque odiaba guardar secretos y pensó que su mujer lo entendería, ya que su hijo no se parecía a él. En lugar de comprenderlo, su esposa perdió los nervios y le preguntó si también había dudado de su hija. Él dijo que no, pero ella le llamó racista. La esposa de Ope le dijo que deseaba mudarse con sus hijos tras la cuarentena de la pandemia de COVID-19, y 1 semana y media después de la catástrofe, su marido seguía durmiendo en su sofá. Esperaba que se hubiera calmado, pero seguía furiosa con él por no haber confiado en ella y haber negado a su hijo por ser más moreno. Su mujer apenas le dirigía la palabra si no era en relación con los niños, y el hombre le preguntaba a Reddit si era una mala persona por haber tenido dudas. Dijo que se preocupaba por el niño y que no entendía por qué el asunto de la paternidad estaba estropeando su matrimonio debido a la reacción exagerada de su mujer.